A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era una joven muy sensual. Cuando tenía 15 años, el rector de su colegio se puso de rodillas en mitad del patio, amenazando con suicidarse si ella no aceptaba sus amores. La joven, que se llamaba Margarita Gertrudis Selle y era holandesa, cambió de colegio y al poco tiempo, y buscando amores, escribió la sección Corazones Solitarios de un periódico y contactó con un militar que pasaba vacaciones en Ámsterdam. Se encontraron, se gustaron y tuvieron su luna de miel aquella primera noche. Al poco tiempo se casaron y viajaron a Indonesia a fijar su hogar. Pero el amor les duró poco. Él, alcoholizado y violento; ella, violenta y coqueta. Y así tuvieron 2 hijas. Una de ellas murió envenenada por la criada, en un arranque de celos con el esposo de Margarita Gertrudis. Se divorciaron y Margarita Gertrudis Selle regresó a Europa, pero ahora se llamaba Mata Hari. Margarita Gertrudis, es decir, Mata Hari, se inventó una nueva personalidad y una nueva vida, e inició una brillante carrera a pesar de sus pobres dotes de bailarina. Pero no importaba, era más la bailarina, pero hipnótica en el escenario. Movimientos de serpiente acechante, mirada exótica, cuerpo semidesnudo. Y así se rindieron los críticos y los públicos de toda Europa. Y se rindieron los militares, a quienes puso de rodillas y en otras posiciones, con tal de conquistar su amor, aunque aquellos no eran buenos tiempos para estar entre uniformes. Se vivía la Primera Guerra Mundial, y Mata Hari bailaba para los militares alemanes, y para los franceses, y para los ingleses. Al final, Mata Hari jugó al espionaje doble, y terminó siendo descubierta. Los franceses la capturaron y la fusilaron en una brumosa mañana parisina. Mata Hari había nacido un día como hoy, 7 de agosto de 1876, y había nacido para hacer de su vida un drama, una mentira, pero, al fin y al cabo, una historia profundamente humana. Las principales noticias del día. Titulares. Declarada fallida audiencia en la que se iba a vincular a la offshore panameña relacionada con Pedro Merizalde. Campaña de Petro no reportó pagos a Vinicio Alvarado y a otros publicistas. En el segmento de opinión, el voto útil debe ir para Villavicencio, Yacu u Otto. En política internacional, llegan las facturas. Los editoriales serán de David Ernesto Ricaurte Vélez, Ecuador, país de incoherentes; Roberto Aguilar, La bestia peluda y Los buquelitos. Noticias del día. Declarada fallida la audiencia en la que se iba a vincular a la offshore panameña relacionada con Pedro Merizalde. Pese a que se había notificado formalmente a los representantes legales y apoderados de la compañía panameña Horgan Investment Inc. y solicitado la presencia de la Defensoría Pública, ninguna de estas dos partes llegó a la audiencia de vinculación de esta persona jurídica, por lo que la diligencia fue declarada fallida por el juez Vicente Hidalgo de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. La audiencia estaba planificada a poco de que se completen los 90 días de instrucción fiscal dentro de la causa abierta por el delito de lavado de activos contra Pedro Merizalde, exgerente general de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, durante el gobierno de Rafael Correa, y su esposa Soa Torres. A ambos se les abrió el proceso penal el 20 de mayo pasado, un día después de que la Fiscalía allanó en Quito el domicilio del exfuncionario del periodo correísta. Previo a instalar la audiencia, el juez Hidalgo solicitó a la Secretaría que le confirme si la persona jurídica a ser vinculada a Horgan Investment mantenía una representación legal en la sala, ya sea particular o de la Defensoría Pública. La respuesta fue que no había nadie para defender legalmente a la offshore panameña. Inmediatamente se leyó un escrito entregado desde la Defensoría Pública en el que se señalaba que el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública le impide a la institución brindar mediante uno de sus funcionarios asesoría o patrocinio a personas jurídicas. La audiencia de vinculación fue solicitada el 27 de julio pasado
por el fiscal Luis Augusto Rosero. Con esta situación, el juez de la causa decidió declarar fallida la audiencia para así garantizar a la compañía su derecho al debido proceso y a la defensa. Previo a suspender la audiencia, el fiscal Rosero de la Unidad de Antilavado de Activos de la Fiscalía General le insistió al juez Hidalgo que vuelva a solicitar a la Defensoría Pública que comparezca al próximo llamado para que represente a la empresa panameña en el caso de que nuevamente no se señale una defensa particular. Campaña de Petro no reportó pagos a Vinicio Alvarado y a otros publicistas. Los pagos a 3 publicistas, entre ellos Vinicio Alvarado, ex secretario de la administración de Rafael Correa, no fueron reportados por la campaña del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El portal La Silla Vacía hizo esta revelación el 13 de junio y lo volvió a publicar ese 3 de agosto del 2023 en momentos de convulsión política que vive ese país tras la detención de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, quien aseveró que a la campaña de su padre ingresó dinero que no fue debidamente registrado. Vinicio Alvarado fue uno de los 3 artífices de la campaña de Petro, junto a los españoles Antonio Gutiérrez Rubí y Javier Benrell. El portal La Silla Vacía identifica al ecuatoriano Vinicio Alvarado como uno de los estrategas de la campaña de Petro. Su participación quedó al descubierto con la filtración de los Petrovideos, como se conocen en las comunicaciones de la campaña del 2022 del presidente divulgadas por la revista Semana. La presencia de Alvarado en la campaña fue confirmada por La Silla por el actual cónsul en Chile, Sebastián Guanomén, quien hacía parte del equipo de comunicaciones de Petro, y por el actual embajador en Bélgica y Luxemburgo, Jorge Rojas, quien fue el coordinador político de la campaña. Vinicio Alvarado se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. Él fue parte del gobierno de Correa desde el 2007 hasta el 2017 y trabajó con Petro en la campaña del 2018. Luego, en 2020, fue condenado por participar en una red de sobornos de empresas para financiar el movimiento político de Rafael Correa a cambio de contratos. El caso se lo conoce como sobornos 2012-2016. Entrevista del día. En Radio Sucesos este viernes estuvo Daniel Legarda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para hablar acerca del dictamen de la Corte Constitucional sobre el acuerdo comercial Ecuador-Costa Rica. Escuchemos qué es lo que dijo. Creo que lo primero a mencionar y que es muy importante para la ciudadanía en general y sobre todo para los actores del sector productivo nacional en todo el país, grandes, medianos, pequeños, es la certeza de mencionar que el acuerdo comercial con Costa Rica no se ha suspendido, no ha sido rechazado ni se va a caer. De hecho, el dictamen de la Corte Constitucional que nos fue notificado el día lunes ratifica su constitucionalidad en los 26 capítulos que contiene este instrumento. Y se han hecho observaciones en 17 artículos de los más de 1000 que contiene este instrumento, en donde tenemos que realizar algunos ajustes de acuerdo a lo que menciona este dictamen. Ese es el primer mensaje y sobre todo trasladar esa tranquilidad de que ya estamos trabajando en esa alternativa, pues hemos contactado inmediatamente a nuestra contraparte, a Costa Rica, a través del ministerio contraparte nuestro, para poder, como corresponde responsablemente, primero explicar justamente lo que estoy mencionando, que no se trata de un rechazo al acuerdo, sino de observaciones puntuales que no podemos abordarlas de manera unilateral como Ecuador. Al ser un acuerdo de 2 partes, bilateral, se requiere también de que podamos abordarlo de manera conjunta. En ese sentido, acá hay un buen ánimo de poder continuar con este análisis para que ambos países, ambos sectores productivos puedan tener en el menor tiempo posible una potente herramienta para incrementar su comercio bilateral, las inversiones, las exportaciones de bienes y de servicios, entre otros aspectos igualmente, ¿no? Dicho esto, Verónica, me parece también muy importante señalar, que ha sido puesto de manifiesto en nuestra comunicación pública, que respetamos el dictamen de la Corte Constitucional, pues es lo que corresponde en Estado de Derecho, pero no lo compartimos en absoluto, y la razón por la que no compartimos ese dictamen es porque al final creemos que su resolución está mucho más basada en argumentos de carácter político,
antes que de argumentos técnico-jurídicos. Y esta posición no es solo la del gobierno y la del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, sino que también ha sido la posición que manifiestan 4 juezas constitucionales en el voto salvado, en el voto que se aparta del informe de mayoría, donde dejan de manifiesto incluso su preocupación respecto a cómo la Corte ha abordado este análisis. Lamentablemente, esta entidad, la Corte Constitucional, ha dejado pasar una gran oportunidad para el país para poder decirle de manera correcta, de manera adecuada, darle certeza respecto a las inversiones y la certidumbre jurídica que requiere para el crecimiento de la inversión nacional e internacional. Ahora, que es compleja la situación, ministro. Usted apunta en un tuit cuando se conoció esta noticia, este fallo de la Corte Constitucional, dice: acuerdos comerciales son instrumentos positivos y están enmarcados en la Constitución. No deben ser interpretados bajo lupa ideológica, sino técnica, legal y sobre todo en beneficio que implica su aplicación para el crecimiento del comercio, las exportaciones, inversiones y empleo. Bueno, usted ha dejado claro, no están de acuerdo obviamente con este fallo, pero lo acatan. En ese sentido, ¿cómo complica esta negociación, este acuerdo con Costa Rica y también viendo a futuro con los otros acuerdos que también han estado sobre la mesa, por ejemplo, con Corea del Sur? ¿Cómo complica los diálogos con los otros países que también ya estaban encaminados hacia firmar acuerdos? Muy importante su pregunta, Verónica. Permítame primero solamente complementar mi intervención anterior. La Corte Constitucional, en el informe de mayoría, en el dictamen que salió el día lunes, cita a 3 asambleístas constituyentes en su momento de la Asamblea de Montecristi, en donde hace referencia a su opinión respecto a lo que correspondería al arbitraje internacional. Una opinión evidentemente negativa, es decir, un punto de vista en contra del arbitraje de estos 3 ex asambleístas constituyentes citados en esa norma. Mi pregunta es, ¿por qué no se citó también a quien habló a favor? ¿Por qué no se citó también a quien dijo que esto es positivo y que depende del accionar del Estado, que es solamente una herramienta? No se citó a ellos, sino solamente a los 3 negativos. Entonces, bajo ningún concepto, la opinión de 3 ex asambleístas constituyentes puede constituirse en la base fundamental para poder realizar una interpretación de un aspecto tan importante, no solo de la Constitución, sino tan importante para el quehacer productivo de nuestro país. En Radio Sucesos también estuvo Osvaldo Landazuri, analista económico, para hablar sobre la situación económica del país. No es simple. Lo que yo creo es que ahora la población quizás pueda comprender mejor lo que yo mencionaba desde hace algunos años ya, y era esa burbuja en la que estaba metido el gobierno de Lazo, y lamentablemente pues terminó cumpliéndose casi todo. Bueno, ahora que tenemos hacia adelante, pues lo que se ve es un gobierno que trata de informar ciertas cosas que para mí están alejadas de la realidad. Está pasando con el Ministerio de Economía. El ministro Arosemena ha mencionado que el crecimiento que él estima estará superior al 2,6 o alrededor del 2,6. El déficit le estima en menos de los 2.800, 600 millones, es decir, están completamente ausentados de la realidad. ¿Qué es lo que estamos viendo, Vero? Pues yo personalmente veo un déficit que estará bordeando los 4.000 millones de dólares, es decir, una cifra importante frente al Producto Interno Bruto. Veo una inversión que está parada, y esto ya se veía desde el principio de año, porque cuando analizábamos la recaudación de impuestos, comenzábamos a ver cómo los empresarios empezaban a importar menos materias primas, menos bienes de capital, y eso ahora se demuestra con la formación bruta de capital fijo. Se le ve a la inversión física, en resumen, en economía, se le ve muy desacelerada. Entonces, pensar que el Ecuador va a cerrar con números equilibrados este año es una ilusión que no va a darse. Entonces, hacia adelante lo que se ve es que no hay inversión, no hay nuevas contrataciones, y eso no va a cambiar en el corto plazo. Quizás lo más importante es tratar de entender con sensatez las propuestas que nos están haciendo los candidatos para no caer en los mismos engaños que hemos tenido que pasar durante los últimos, 15 años o algo por el estilo. Entonces, no hay soluciones sencillas, es complejo, y no creo que el presidente, que va a estar 1 año y medio, pueda arreglar mayor cosa a lo que estamos viviendo.
quien sea que le toque asumir Carondelet la tiene complicado. Ahora, Osvaldo, hablando de propuestas, ¿usted ha podido revisar las propuestas de los distintos candidatos? ¿Qué tan loables las ve? ¿Cómo las mira? De cara a que puedan cumplirlas, de cara a que realmente resuelvan los problemas que tenemos en el país. Bueno, sí, he revisado algunas, incluso he buscado reunirme con algunos candidatos para conversar, no ha sido posible y por un lado creo que hasta mejor, pero más era por mi sentido de responsabilidad. Pero más allá de eso, lo que yo veo, Vero, es indudablemente un perfil parecido a las propuestas del pasado, es decir, cuando, por ejemplo, se menciona tomar las reservas internacionales, cuando se menciona solucionar el tema del empleo, pues la profundidad respecto a lo que están proponiendo no es la que debería tener la propuesta. Es decir, lo que yo creo es que cuando uno hace la prueba de entender qué sustancialmente va a cambiar el candidato, probablemente ninguno esté ofreciendo nada sustancial. Todos hablan del crédito, de la seguridad, de las reservas, muchos de ellos. Y pues yo le digo al país que tomar las reservas pues indudablemente es un error, porque a la larga no está solucionando ningún problema de fondo, y pensar que el hecho de tomar las reservas de los bancos y invertirlas o gastarlas vaya a solucionar algo, pues no tiene sentido. En el programa Impacto Informativo estuvo Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Habló acerca de la posición de los empresarios ante las decisiones de la Corte Constitucional. Veamos la nota. Un acuerdo comercial va mucho más allá de simplemente un viene de una negociación, viene de diálogos, a veces muy intensos, ¿no es cierto? A veces diálogos que tienen y abordan varios temas, ¿sí? En el caso particular de Costa Rica, obviamente el acuerdo tenía dos fases importantes, ¿no es cierto? El uno, el acceso comercial, y el otro, el de inversión, ¿ok? La razón, entendemos que la razón fundamental de la cual se opone la Corte Constitucional tiene que ver con la parte de inversiones, ¿sí? Yendo un poco más al fondo del tema, ¿no es cierto? Debemos entender que la situación del Ecuador actual, es decir, el estado de muerte cruzada, ¿sí? Es la primera vez que una democracia tiene algo así, ¿ok? Y claro, estamos viendo que el poder que tiene la Corte Constitucional en esta situación es un poder casi, te diría, infinito, ¿sí? Porque puede deshacer absolutamente todo, ¿no? Contrario a lo que todos temían o creían, ¿no es cierto?, que el presidente, en este caso, va a tener un poder omnipotente sobre todo. No, nos damos cuenta que la Corte Constitucional, que está totalmente politizada, pues está absolutamente con todo el poder sobre el país, y está haciendo y deshaciendo lo que le viene en gana o lo que le convenga. ¿Y hacia qué lado está politizada la Corte Constitucional? Creo que al lado que le conviene, ¿no? Al lado que le conviene momentáneamente, o sea, en el momento de hoy. Hemos visto el caso de la consulta previa en minería. La consulta ambiental. La consulta previa ambiental, y algunos otros casos que hemos visto todo este tiempo, que básicamente los argumentos que utilizan, no creo que no son argumentos constitucionales, pero son lo que consideraríamos en términos muy coloquiales, son términos guaguas, ¿no? Es decir, en lugar de discutir y entender a fondo las reales necesidades del país, las necesidades de seguir avanzando, de seguir dando un paso hacia adelante, puede que el paso no sea el correcto o no sea el perfectamente correcto, ¿no es cierto? Pero todo es corregible. Es decir, de aquí no más allá de unos 3 meses, vamos a tener una Asamblea Nacional, vamos a tener un gobierno nuevo, suficiente como para poder inclusive corregir, ¿no es cierto?, ciertas normas o ciertas leyes que probablemente salieron con buen espíritu, con buen ánimo, pero requieren efectivamente de ciertos ajustes, de ciertos arreglos. El tema es que el mensaje que da la Corte Constitucional al pueblo en general es: no invierta, no crezca. Es decir, acaba de quitarle una buena oportunidad, muy buena oportunidad, diría yo, sobre todo a la inversión. En el caso de Costa Rica hay dos temas muy importantes, ¿no es cierto? El uno, venderle cosas, proveerle a Costa Rica, que es exportaciones, y el otro que es inversión, sobre todo en la parte de turística.
En Quito TV estuvo Noé Carmona, él es chef ejecutivo, socio y fundador de Noé Sushi Bar. Habló de su biografía y carrera profesional. Escuchemos lo que dijo. Tenemos el día de hoy la presencia de Noé Carmona. Noé Carmona es chef ejecutivo, socio, fundador de lo que es Noé Sushi Bar, Kobe, Noburi también, y está presente el día de hoy con nosotros para precisamente hablarnos un poco de lo que ha sido su trayectoria de vida. Podríamos decir, incluso resumiendo, que es en un inicio de sangre, sudor y lágrimas, como se dice. Bienvenido, Noé, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, con mucho gusto de estar Nacido aquí. En Cariamanga, en Loja. Exacto, sí, en Cariamanga, Loja. Bueno, ¿es usted el mayor de 10 hermanos, es así? Sí, yo soy el mayor de 10 hermanos. Actualmente 7 trabajamos en la misma compañía, que son un gran apoyo para mí y para la empresa. Qué bueno. ¿A qué se dedicaban sus papás, Noé? Mis padres se dedicaban, o nos dedicábamos a la agricultura, porque vivíamos en el campo. Entonces somos expertos en eso. Digamos, dentro de lo rural, a veces falta de esperanza, más no de perspectiva de trabajo, sino esa falta de generación a veces de trabajo precisamente y de empleo dentro de lo que es el área rural, hace que usted emigre hacia la ciudad de Quito, que busque un mejor futuro, como se dice, una mejor perspectiva de vida. Sí, siempre, yo desde muy pequeño siempre decía, me ponía a pensar en qué posibilidades tengo aquí donde vivo, y de ahí pues comienzo, digo, a ver, vamos a buscar cómo sacar adelante a la familia también. Entonces, y así empiezas y dices, a ver, ¿qué voy a hacer? Y siempre me he cuestionado desde muy pequeño. ¿Hasta ahora? Y hasta ahora, o sea, siempre tratando de mejorar y siempre pensando en el bien común también, porque tu familia depende de ti y tienes que sembrar los sueños en ellos también. Y claro, y si estamos bien, estar bien, yo pienso que es la paz para uno también. ¿Sale de Cariamanga y sale solo? Sí, salí solo acá. ¿A qué edad? Tenía 18 años. Ya. Ajá. ¿Acabó la escuela, colegio? Sí, con la mayoría de edad. Dije, ahora sí puedo salir de aquí, y me llevé, como digo, en mi equipaje los buenos consejos de mis padres, de mi familia, y listo. Pasaron ciertas cosas, dijo. ¿Cosas negativas? Sí, claro. Ahí fue cuando, por ejemplo, llegando, es que imagínense un provinciano, que allá todos nos conocemos, somos muy, modestia aparte, muy respetuosos de las cosas ajenas, y acá me pierdo la maleta, me quedo solo con la documentos, todos se perdieron en la maleta. Todo. ¿Traía algo de dinero también? Mi dinero, la ropita que tenía, me quedé así, sin nada. ¿Qué hizo? Entonces ahí fue lo que comenzó, pues el tema de que para conseguir trabajo y sin una cédula es muy complicado. Lo que me gustó de la cocina japonesa, esa simplicidad y esa frescura que tienes que buscar en los alimentos, y ese honor y esa conciencia que un chef japonés, y yo creo que la mayoría de los chefs, o sea, tiene para preparar un plato, sentirse honrado cuando un cliente te pide, va a comer a tu restaurante o te pide que le prepares algo para él. Entonces eso aprendí y eso me gustó. Y ahí en el Hotel Oro Verde fue creciendo, sí, fue subiendo. Fui creciendo, fui subiendo, igual luego me quedé ahí encargado como chef en ese local, y así fue, y hasta que, bueno, pues salimos, y yo creo que... ¿Cuántos años pasaron? 6 años. 6 años. Ajá. Yo siempre he creído que cualquier trabajo, cualquier puesto, si es que no tienes la oportunidad de crecer, tienes que buscar cómo crecer. O sea, siempre he creído eso, más no fijarse solo en los ingresos, sino en tu crecimiento personal y profesional.
6 años. 6 años. ¿Sale de ahí y dice que me voy a poner mi propio restaurante o sí, qué pasa? Me fui y yo ahí empecé a hacer ya unos experimentos fusionando ciertos, o sea, la cocina japonesa con ingredientes ecuatorianos, con salsas, con frutas tropicales. Y cuando y los clientes les gustaba, me buscaban porque les hacía tales bocaditos. Entonces dije, no, por aquí va el asunto. Entonces de ahí fuimos y abrimos el sake. Entonces, y el sake fue algo, claro, súper, una época pegó, prácticamente, sí. Ajá, pegó. Exactamente, y de ahí pues donde abrimos el Noé con mis socios. ¿Cuál fue el primer local de Noé? El local de Noé fue el local de Cumbayá. Entonces, y ¿El de primero ahí, de cuántos? ¿De 28 tienen ahora? Sí, total son 35 locales. Con los Kobe y con ya. los Kobe, Nubori, el Chef Choi que tenemos ahora. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El voto útil debe ir para Villavicencio, Yacu u Otto. El domingo 20 de agosto próximo, los ecuatorianos deberemos acudir a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como 137 asambleístas para complementar el período constitucional que le resta a la presidencia de Lasso Mendoza, esto es 1 año 6 meses. Tras la suscripción del decreto ejecutivo número 741, el presidente disolvió a la Asamblea Nacional más desprestigiada de la historia ecuatoriana. Lasso no se presentó como candidato, más casi un centenar de asambleístas cesados están de candidatos en distintas provincias del país. Como consecuencia de la falta de poder legislativo, el presidente de la República tiene la obligación de gobernar por medio de decretos leyes, que son examinados y aprobados por la Corte Constitucional, organismo que en muchos casos se ha extralimitado en sus funciones, devolviendo varios decretos leyes por considerar que no son de urgencia económica. Con un gobierno debilitado, con un ínfimo respaldo popular y agobiado por la creciente criminalidad y violencia impuesta por narcomafias que siguen operando desde las cárceles del país, a más de la falta de trabajo y empleo, a más de la carencia de medicinas, deficiente atención pública y preocupante extensión de las fronteras de pobreza extrema, los ecuatorianos tenemos que escoger a uno de los 8 binomios presidenciales en las elecciones que son verdaderamente cruciales para la historia nacional, ya que nuevamente está presente la fuerza del prófugo de la justicia que, luego de haber diseñado una arquitectura electoral que pulverizó a los partidos políticos dando origen a la multiplicación de membretes electorales, con solo tener un 28% del electorado, ya asegura que su marioneta participe en una segunda vuelta, a más de lo cual hay que anotar que la falsa revolución ciudadana logrará un numeroso bloque de asambleístas que sin lugar a dudas tendrá una agenda única: buscar impunidad para su pastor, coordinando acciones en el ya tomado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lo que es mucho más grave, con un Consejo de la Judicatura que romperá todo tipo de barrera que se le interponga para el cumplimiento de la consigna única: nombrar jueces de bolsillo para revisar los procesos judiciales y habilitar el retorno de su líder. En nuestro país, los partidos políticos dejaron de ser organizaciones respetables, con ideología, plan de gobierno, escuelas de participación y de capacitación. Dejaron de ser los intermediarios legítimos entre los ciudadanos y el Estado para consolidar los cimientos de una democracia eficaz. Actualmente,
están registrados en el CNE 6 partidos políticos nacionales, 11 movimientos, 69 organizaciones provinciales, 174 cantonales, 19 parroquiales, dando un gran total sumatorio de 279 agrupaciones políticas que se han encargado de pervertir el sistema democrático, convirtiéndose en simples membretes electorales que se alquilan y se venden para la exclusiva participación en procesos electorales. Con este abultado mapa de membretes o clubs electorales, la dispersión se ha encargado de proporcionar oxígeno al facho populismo correísta, que más allá de las fisuras que provocó la imposición de la candidatura de la ex asistente de Correa, la señora González, estará presente en una segunda vuelta. Ahora bien, los ecuatorianos democráticos, que no queremos la venezualización del Ecuador y el retorno de la prepotencia, el abuso y la corrupción, debemos prestar particular atención a los estudios de distintas empresas de opinión y encuestas que nos dan pistas relacionadas a la preferencia electoral y al apoyo que van logrando los distintos candidatos no correístas. Así que en todos los estudios de investigación se puede advertir que el Ecuador irá con toda la seguridad a una segunda vuelta electoral y que hay 3 candidatos con serias opciones de competir en esa segunda vuelta con el correísmo. Esos candidatos son Otto Sonnenhösler, Yacu Pérez y Fernando Villavicencio. Todos los demás están a la cola y no tienen posibilidad alguna de crecer. Entonces, con el amor a la patria y la responsabilidad del caso, tenemos la obligación de inclinar nuestro voto por uno de los 3 candidatos antes señalados. Cualquier otro tipo de decisión constituye un desperdicio del voto, a más claro está, de dar ventaja al nefasto populismo. La derecha nevoxista, aliada tiempo atrás con el correísmo, sueña con una segunda vuelta entre socios, esto es, dentro de casa, entre Luisa González y Jan Topic. Por ello, viene creciendo la impresión montada de que Topic está subiendo cada día y que es el único con capacidad de enfrentarse a las narcomafias. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que se hace indispensable exigir a las Fuerzas Armadas y a los propios candidatos una estrecha vigilancia del proceso electoral a fin de que no sean las famosas computadoras o los apagones del Consejo Nacional Electoral los que entreguen al Ecuador un resultado preestablecido. Global Hoy con Alan Carney. Llegan las facturas. Más pronto que tarde, la vida nos presenta al cobro las cuentas que hemos postergado en el anexo de aquellas por pagar y que muy a menudo aparecen en momentos inoportunos y complicados. Parecería ser este el caso de lo que ocurre en este momento en Colombia con el presidente Gustavo Petro, que definitivamente está hoy en horas bajas en cuanto a su imagen y a sus perspectivas de gobernabilidad hacia el futuro. A días de cumplir su primer año como presidente de la República, el próximo lunes 7 de este mes, todo indica que será una fecha agridulce con nubarrones oscuros para la gestión presidencial. Esta ya venía cojeando desde hace algunos meses, luego de un auspicioso inicio hace un año, cuando Petro había logrado constituir en el Congreso una cómoda mayoría con la que se auguraba una estabilidad importante para la gestión administrativa y el desarrollo de la agenda política del presidente, empeñado en la implementación de cambios estructurales profundos en diversas áreas, desde lo laboral a lo tributario, de la salud a las pensiones y sobre todo la principal propuesta, la de paz total,
eje de la campaña presidencial, temas todos que requerían de acuerdos y consenso entre los diversos actores políticos. El que, de entrada, Petro hubiera dejado de lado los sectarismos ideológicos para armar un muy buen gabinete con la presencia de figuras de fuste provenientes de vertientes distintas y diversas, fue muy bien recibido por el país y determinó que los temores por un impacto negativo en la economía no se materializaran, sino al contrario, ésta se estabilizara incluso con el constante descenso de la cotización de las divisas extranjeras. Esa cómoda mayoría que se alcanzó en el Congreso, talón de Aquiles en buena parte de los gobiernos de la región, por discrepancias que en democracia se van acercando y resolviendo a través del diálogo sensato, en el que la imposición autoritaria resulta el peor enemigo de la gobernabilidad y de la permanencia de los acuerdos, Petro la dinamitó, en efecto, al sostener contra viento y marea un proyecto de reforma del sistema de salud absolutamente extremo, extensamente criticado y rechazado, tanto en el Congreso como en el propio gabinete. El presidente se dejó ganar por la prepotencia y la soberbia del poder y se alineó de manera incondicional con la ministra Corcho, de muy limitadas capacidades de negociación, pues se trataba de una de las figuras más rígidas y extremas del gabinete presidencial. Ante los pedidos de varios ministros de una discusión interna de las reformas propuestas, Petro optó por prescindir de los ministros que se oponían al proyecto, provenientes muchos de ellos de los partidos con los que se articuló la mayoría parlamentaria, quedando ésta en la práctica en un limbo que ha derivado hacia una pérdida de esa esencial palanca para la gestión política de la democracia. Jugarse así un logro tan importante sacó a la luz otra vez la faceta intransigente del presidente que ya había sido notada en su paso por la alcaldía de Bogotá, llena de contratiempos y pugnas. Si a esto sumamos los contradictorios y nada claros procesos de negociación con diversos grupos guerrilleros, disidencias, delincuentes comunes y paramilitares que han continuado en sus actividades criminales aún en medio de unos diálogos de rumbo incierto, veremos que en un escenario que se habría pensado era en el que mejores resultados se podían esperar, dadas las relaciones presidenciales con estos grupos y su posición ideológica, no se han dado avances mayores, habiéndose ya dejado de lado a varios de los contertulios, para privilegiar unas complejas discusiones con el ELN, que ha sido quien le ha dictado al gobierno los cómo y cuándos del diálogo y le ha tocado a Petro intervenir personalmente para, al costo que sea, evitar que descarrilen, lo que sería un grave golpe a su imagen. Los problemas más graves, sin embargo, se le presentarían desde su círculo íntimo, donde la pugna entre su jefa de gabinete, Laura Saravia, y Armando Benedetti, un operador político fundamental, a su decir al menos, de la campaña presidencial, sobre todo en la región norte de Colombia. Benedetti se había atribuido en una áspera discusión con la señora Saravia ser él quien había hecho presidente a Petro por sus capacidades para levantar los fondos necesarios para la campaña. En esto último no debe andar muy descaminado, al menos después de oírse las declaraciones de Nicolás Petro, el hijo mayor de Petro, que las comentamos más adelante. Tampoco queda mucho espacio para la duda, por la indudable cercanía de Benedetti con Petro, al punto que es designado por este como embajador en Venezuela,
país de fundamental importancia ideológica para el presidente colombiano, al que le resulta además clave para facilitar los diálogos con el ELN, que se ha convertido en proveedor de servicios de seguridad para el narcotráfico en Venezuela, cuyas regiones fronterizas se han convertido en santuario de la guerrilla. Pero sin duda, desde lo anímico y lo psicológico, el más duro golpe sufrido por el presidente Petro es la situación que está padeciendo con su hijo, quien se ha acogido a un mecanismo de colaboración eficaz con la Fiscalía por las investigaciones que ésta lleva adelante en el proceso que sigue en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y sobre todo por las derivaciones del caso al origen y la licitud de los fondos aportados a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro a través de donaciones captadas por su hijo de por lo menos 2 personajes de cuestionables antecedentes: un narcotraficante que fuera extraditado y que cumplió 20 años de prisión en Estados Unidos, y el hijo de un contratista de obra pública muy importante. Los montos recaudados alcanzaban una sustanciosa comisión por sus esfuerzos, con la que pagó el 60% de una mansión de $400,000 en Barranquilla, y, para no desentonar, un Mercedes-Benz. Esta investigación nace del despecho de la esposa de Armando Petro, que hace unos meses salió a la luz al revelarse a la prensa los detalles de esta sórdida estafa familiar. En su momento, el presidente Petro intentó un poco feliz desmarque, aduciendo que por su actividad guerrillera no había participado en la educación y formación de su hijo, por lo que no podía garantizar su probidad. De lo que se conoce, según declaraciones que el mismo Petro hiciera, él abandonó el M-19, su alma mater guerrillera, en 1990, cuando su hijo habría tenido 4 años. Parecería que sí habría tenido tiempo, al menos para darle unas básicas pautas de ética y de honestidad y convertirlo en un hombre de bien. Y así lo vemos hoy, cuando la vida, en el peor de los momentos, le pasa la factura por las cuentas que dejó impagas en el pasado. Muchas gracias. Editorial. Ecuador, país de incoherentes. Autor David Ernesto Ricardo Vélez, en una carta de lectores publicada en Diario El Expreso. Queremos ser ricos, pero nos negamos a explotar los yacimientos minerales. Nos decimos ecologistas, pero nos llenamos de hijos. Reclamamos el derecho a igualdad de los grupos LGTBI de género, pero trompeamos a nuestras esposas. Nos quejamos de los narcotraficantes y los jueces que los liberan, pero rechazamos su extradición. Ante tanta delincuencia vociferamos que los militares actúen, pero votamos para que no salgan a las calles. Queremos igualdad, socialismo, comunismo, pero buscamos vivir en mansiones y tener carros de lujo. Despotricamos contra el imperio americano, pero somos felices viajando allá. Y existen muchas más incoherencias. Una última: censuramos a la delincuencia, pero votamos por verdaderos delincuentes. David Ernesto Ricardo Vélez, autor de este artículo en Diario El Expreso, en Carta de los Lectores. La bestia peluda y los buquelitos. Roberto Aguilar, El Expreso. Opinión impopular en un país ensangrentado por el crimen. Nayib Bukele es una bestia peluda, y los candidatos a la presidencia que en el Ecuador lo admiran y quieren imitarlo no le van a la saga. El otro día, Jan Topic, entrevistado por Jorge Ortiz, defendió con uñas y dientes la teoría de que el presidente salvadoreño no es un violador de los derechos humanos. Eso no ha sido demostrado en ninguna corte, dijo, como si hiciera falta, y no existe sentencia que lo establezca.
El candidato del Partido Social Cristiano defiende así la presunción de inocencia de quien se ha limpiado con ella. 72,000 personas han sido encarceladas en El Salvador desde marzo del año pasado, cuando entró en vigencia el régimen de excepción, y hasta la policía admite que el porcentaje de inocentes no es inferior al 10%. Algunos no salen nunca. Según una fuente de la revista Semana, inocentes eran el 92% de los 300 reos fallecidos en prisión durante este periodo. ¿Fallecidos cómo? La mayoría, dice el diario El País de España, por asfixia por inmersión, le hace tortura. Bukele ha invertido aquel viejo principio sobre la justicia en los países democráticos, según el cual es 1000 veces preferible tener un culpable libre que un inocente preso. Él prefiere lo contrario. Y lo último ya es demencial. Aprobados la semana pasada por su Congreso títere, se vienen los juicios colectivos, es decir, que los 72,000 reos, incluidos los al menos 7,200 inocentes que hay entre ellos, serán agrupados según la pandilla a la que se les acusa de pertenecer y llevados masivamente ante un mismo tribunal. Van a juzgar bandas, no personas. Mara Salvatrucha, por ejemplo, 1.500 tipos, un solo juicio para todos. La sentencia, claro, está cantada, es obvio que son culpables, incluidos los, digamos, 150 inocentes. Juicios colectivos no los hizo ni el Che Guevara en los tiempos en que andaba recetando el fusilamiento como remedio contra todos los males. Por supuesto que en el Ecuador no se debaten estas cosas. Los candidatos que se han propuesto imitar ese modelo no se detienen en detalles. De hecho, no hace falta ni conocerlos. Mejor si es que no. Para ellos, toda la cuestión se resume en aplicar mano dura o mano blanda. Y claro, cercados por sicarios como estamos, ¿quién va a decir blanda? Tienen la capacidad de análisis y discernimiento de un aguacate. En el camino se van cargando el poco prestigio que le quedaba al que seguramente sea el concepto fundamental del liberalismo y de la democracia, el concepto de los derechos humanos. No es cuestión solo de los candidatos. Dispone el gobierno una incursión militar para disque tomar el control de las cárceles y al cabo de un enfrentamiento de 2 días y quién sabe cuántos muertos, no tomarán efectivamente el control de nada, como es costumbre, pero sacarán la imagen de 2,000 reos en calzoncillos amontonados contra el suelo. Y el ecuatoriano promedio, felizote porque al fin el lerdo del presidente se empieza a parecer en algo a la bestia peluda de Bukele. A mí no me vengan con eso de los derechos humanos, dijo Otto Sonnenhosner cuando asesinaron a un candidato suyo en Esmeraldas. Tiene derecho a estar indignado, claro, pero cuando el supuestamente más equilibrado y sereno de los candidatos a la presidencia de la República cree que toca hablar en esos términos para ganar y no tiene ningún inconveniente en hacerlo, es porque en el país hay algo que se dañó y ya no tiene arreglo. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Donald Trump se declara no culpable de intentar revertir el resultado de las elecciones. Trump se declara no culpable. El expresidente estadounidense rechazó su implicación en los 4 delitos que le imputa la Fiscalía y que comporta penas máximas de hasta 20 años de cárcel. Es el caso más grave contra Donald Trump por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que culminaron en el asalto al Capitolio. This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. En el exterior del tribunal se reunieron manifestantes contra el expresidente para celebrar festivamente el comienzo de un procedimiento que puede llevarle a prisión, aunque no apartarle de las elecciones presidenciales. Exhibieron pancartas con caricaturas y todo tipo de deseos de encarcelamiento y fin de su carrera política. Objetos personales de Freddie Mercury expuestos en Londres antes de su subasta.
Exposición de más de 1.400 objetos de Freddie Mercury antes de su subasta. Desde obras de Goya, Picasso y Dalí a extravagantes atuendos de sus actuaciones, un piano de cola o el borrador manuscrito de un tema icónico, Bohemian Rhapsody. Solo por este documento de la estrella de Queen se espera poder obtener hasta 1.400.000 euros. Todo podrá verse en la sede londinense de la Casa Sotheby's hasta el 5 de septiembre. El artista fallecido en 1991 legó sus posesiones a su amiga Mary Austin, que ha declarado querer cerrar con esta venta un capítulo de su vida. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha,
se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.